Vamos a compartir la pantalla para empezar el tema, ¿ya? Ahí está. Hoy día, ahí ve, está viendo una imagen, ¿no? Lo que nos dice de que esta vía se administra, tiene un ángulo de administración de 90 grados, o sea, recto, como lo están viendo ustedes, ¿no? O sea, en contacto con la piel en un grado de 90, ¿no? Un ángulo de 90 grados, ¿ya? Nunca lo olviden. La vía intramuscular, ¿no? Y bueno, nos da también un mensajito muy interesante. Con pocas excepciones no hay datos que avalen que la vía intramuscular sea superior a la oral, ¿ya? Cada vía tiene su importancia de vida, ¿no? La vía oral, la vía sublingual, como ya hemos ido conversando a través de nuestro curso. Entonces, no hay una que sea mejor, ni otra peor, ni nada, sino que cada una cumple su función de acuerdo a la elección de la zona de administración, ¿ya? Entonces, esto va también de acuerdo al criterio médico, que es el que el doctor, el médico que indica estos tratamientos, ¿no? Y lógicamente nosotros los profesionales que tenemos que seguir también, tener nuestro criterio profesional con respecto a la administración de los medicamentos. La vía intramuscular es una de las vías muy utilizadas. Y yo quiero decirles un punto muy importante, ¿ya? Porque a veces sucede que en los hogares, las madres de familia, a veces a los niños les dicen, si no comes, te voy a poner una inyección. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces con esas amenazas, psicológicamente al niño lo van traumando, porque el día que el niño necesite realmente un tratamiento médico a través de la vía intramuscular, el niño va a sufrir porque ya lo traumaron. Entonces, nunca amenacemos a un niño que porque no come va a terminar con intramusculares o esto, no lo amenacemos, nunca, no es bueno, ¿ya? Entonces, al niño hay que hablarle con verdad, no hay que amenazarlo, ni decirle mentiras, ni cosas así. Nosotros debemos hablar con la verdad, ¿ya? Entonces, la vía intramuscular es una buena vía de administración de medicamentos, ya lo vamos a ver ahorita, vamos a conversar sobre ella. Ahí está. ¿Ven? Ahí lo vemos nosotros, que la vía intramuscular es una forma de administración, ¿no? En la que el medicamento se inyecta dentro del músculo, su nombre lo dice, dentro del músculo, intra, ¿no? Y el lugar de inyección para la administración intramuscular de los medicamentos, hay zonas, ¿no? Donde se pueden administrar estos medicamentos intramuscularmente, no es en cualquier sitio, ¿no? Tenemos la zona dorsoglútea, que ya la vamos a conocer. Tenemos también la deltoidea, el deltoides, en la parte de arriba de tu bracito. Ya ustedes conocen el músculo deltoide, ¿no? Hay otra vía que es la ventroglútea, que es muy utilizada en niños muy pequeños, y la cara externa del muslo también. También se usa en niños esa, es buena. Bien, pero en sí, a la hora de elegir el lugar de punción, ¿no? Al elegir el lugar de punción donde tú quieres administrar estos medicamentos, debes tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta, primeramente, eh, la edad del paciente, ¿ya? La edad del paciente y su masa muscular, o sea, porque tú vas a encontrar pacientes muy gorditos o pacientes demasiado flequitos. Eso mucho lo van a ver en pacientes adultos mayores, pacientes muy delgados, muy adelgazados, ya en un grado de caquexia, así se llama. Caquexia es un estado en el que el paciente se adelgaza demasiado, ¿no? O sea, tiene un poquito de pielcita, casi ya no se ven los musculitos, ¿no? Entonces, en niños hay que tener mucho cuidado. La edad del paciente y qué masa muscular tiene tu paciente, ¿ya? Entonces, eso es un punto muy importante.
¿Cuál es la cantidad del músculo, del medicamento que tú vas a inyectar? La cantidad del medicamento que vas a inyectar, ¿ya? Esto es muy importante porque hasta cierta cantidad, por ejemplo, en la vía intramuscular, hasta 5 mililitros nada más en cada glúteo, ¿no? Entonces, también debemos tener presente si esta sustancia que tú vas a administrar es más o menos oleosa. ¿Qué significa oleosa? Que tiene las características de aceites, ¿no? O sea, que es muy densa. Recuerden, esto es muy importante. Cuando nosotros nos indiquen un medicamento que sea de consistencia aceitosa u oleosa, así se les llama, como aceite, nosotros tenemos que preparar bien la zona donde vamos a administrar, porque administrar un aceite, o sea, un medicamento oleoso, es bien doloroso, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Eh, por ejemplo, lo que yo hacía en el caso de algún medicamento, lo tenía en mi mano un rato para entibiarlo un poquito con el calor de la mano, solamente así con la mano entibiarlo. Ojo, que no sean vacunas, eso lógicamente, porque si no la vacuna se inactiva con el calor de la mano. Estoy aclarando, ¿ah? Solamente ciertos medicamentos que son de consistencia aceitosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú calientas el aceite o lo entibias con el calor de tu mano, va a ser más suave para administración, ¿ya? Y el paciente no lo va a sentir. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a ver áreas para aplicar la inyección intramuscular, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí área, miren aquí en este punto. Ahí está. ¿Ves? El área que es la dorsoglútea, ¿no? Ya, aquí lo vas a ver, es de cúbito lateral, de cúbito prono o en bipedestación. Bipedestación, o sea, de costado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en volumen admitido hasta 5 mililitros. O sea, en la zona glútea solamente hasta 5 mililitros. Así se llama, dorsoglútea, ¿ya? O glútea. ¿Ya? Precauciones. Aquí debemos tener cuidado, mucho cuidado, porque en esta zona dorsoglútea pasa por ahí un nervio muy importante que ustedes deben recordar de la anatomía del miembro inferior, ¿no? El nervio ciático, que es una gran rama, ¿no? Un gran nervio que inerva todos los músculos que van hacia el pie, ¿no? La pierna hacia abajo, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado porque si tú agarras alguna terminación nerviosa de este nervio, puedes lastimar, dañar algún músculo que inerva este, ¿no? Entonces, esta área o esta administración dorsoglútea hay que evitarla en niños menores de 3 años de elección, ¿no? De preferencia en niños mayores de 3, ¿ya? Entonces vamos a ver también la deltoidea, ¿no? El deltoide, ustedes ya saben, el miembro superior, ¿no? En el brazo, ¿no? Ahí está. ¿Ve? La posición, ahí está, hasta 2 mililitros, pero hay que tener mucho cuidado aquí con el nervio radial. Todos los nervios que inervan la zona del miembro superior, o sea, tu brazo hasta tu manito, nacen del plexo braquial. Y del plexo braquial salen ramas muy importantes, el nervio radial, que es uno de ellos, que se divide después en nervio cubital y después se va ramificando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este nervio también, porque tú puedes lastimar al paciente y dejarlo pues con una mano prácticamente inmovilizada, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Ahora tenemos otra zona que es la ventroglútea, ¿ya? Por ejemplo, esta ventroglútea, ¿no? La están viendo ustedes aquí, por ejemplo, tenemos nosotros que, aquí un ratito, lateral, supina, de cúbito lateral o supina, ¿no? Bien, aquí lo están viendo ustedes aquí, miren, ahí está, miren, ¿ves? De cúbito lateral o supino, ¿ven? Ahí está, esas son las posturas en la cual tú puedes colocar al paciente para administrar por esta vía, ¿ya? Entonces, ¿hasta cuánto puedes administrar el medicamento? Hasta 5 mililitros, ¿ya? De preferencia en niños mayores de 3 años. Tenemos también el área de la cara externa del muslo. Tenemos, puede estar en supino, ¿no? O Fowler, o sea, semisentado. Y se administra hasta 5 mililitros. ¿Se dan cuenta? De elección en niños menores de 3. Bien.
Aquí, ahí lo están viendo en posición supino, ¿no? Dorsal. Y la posición Fowler, ¿ves? Está sentado, ¿no? Y semi-Fowler es cuando está semi-sentado, ¿ya? Entonces, semi-Fowler, o sea, Fowler es sentado en inglés, ¿no? Y semi-Fowler, semi-sentado. Entonces, es que de acuerdo también al estado del paciente, ¿ya? O sea, tú eliges la postura de acuerdo al estado de tu paciente. ¿Qué proceso de enfermedad está pasando tu pacientito? Entonces, tú de acuerdo a eso, tú vas a administrar el medicamento. ¿Mm? Bien, entonces aquí vamos a ver la zona dorsoglútea. Atiendan, por favor, ¿ya? Zona dorsoglútea o glútea, así como lo conocemos generalmente. En el glúteo decimos así. Bueno, esta zona dorsoglútea la están viendo ustedes, ¿no? En esta imagen. Y ustedes aquí, por ejemplo, un ratito, voy a buscar el pulso. Acá está, miren, miren. Es como dividir imaginariamente la zona glútea en 4 cuadrantes. Y aquí está la anatomía que está debajo de la piel. ¿Se dan cuenta? Los músculos. Y esta zona que están viendo acá, media clarita, ese es el nervio ciático, ¿ya? Y miren, ese es el nervio ciático. Justamente ese es el nervio que nosotros estamos conversando que debemos evitar dañar, lógicamente, ¿ya? Ahora, ¿por qué se explica esto? Esto de los cuadrantes, que lo están viendo acá, por ejemplo, aquí, mire, elegimos el cuadrante superior externo, ¿ya? Ahí está, cuadrante superior externo o superior externo. Este se llama cuadrante superior interno. Este es el cuadrante superior, inferior externo y este es inferior interno. ¿Se dan cuenta? Externo para afuera, interno para adentro, ¿ven? Pero miren abajo qué estructura se encuentra para que de esa forma ustedes graben y recuerden la anatomía, porque ustedes han llevado anatomía del miembro inferior. Entonces, aquí vamos a ver qué estructura debemos tener presente cuando vayamos a administrar un medicamento en la zona dorsoglútea. Ustedes están viendo en esta imagen, por ejemplo, un ratito, por favor. Ahí está, miren. Están viendo, miren, la cresta ilíaca. Esta es una estructura, es un hueso, ¿no? El hueso de la cadera, que llamamos nosotros. Tiene una zona como una cresta, ¿no? Como una ondulación hacia adentro. Esta cresta ilíaca súper externa, así se le llama, ¿no? Es la que tenemos que tener presente como zona anatómica, ¿ve? Y tenemos la espina ilíaca posterior también, aquí la están viendo ustedes, ahí está la imagen. El cursor se me va. Ya, ven, ahí está, miren, ven. Aquí está la arteria y la vena glútea superior. Ustedes saben, siempre viajan juntas una arteria y una vena, van juntas, ¿no? Y también cerquita pasan nervios. Entonces, en este caso de la zona dorsoglútea, pasa el nervio ciático, que es un importantísimo tronco nervioso que inerva hacia abajo, ¿no? O sea, los músculos de tu pierna, ¿ya? Va hacia el muslo, pierna, pie, ¿no? Entonces, todo esto, tengámoslo presente. Va una arteria, una vena y un nervio. En este caso es el nervio ciático, que va bajando y se va ramificando para inervar todos los músculos del miembro inferior, ¿ya? Esto es muy importante que recordemos en anatomía. Yo les voy a pedir que repasen esa parte de anatomía para que ustedes me puedan entender bien esto, ¿bien? Aquí lo están viendo, miren, ahí está la cadera, ¿se dan cuenta? Este es el punto de punción, ¿ven? Igualito que acá, ahí lo están viendo, el sitio de punción, ¿ven? Por aquí va pasando el nervio ciático. Ese es el nervio que les estoy explicando que debemos evitar en el camino, ¿ya? Bien. Este, por ejemplo, se localiza en el cuadrante superexterno de la nalga. Ahí lo están viendo en la imagen, ¿ves? Superexterno de la nalga. Pues así es como se evita lesionar el nervio ciático. Que quede claro, ¿ah? Localizando el sitio de punción en el cuadrante superior externo de la nalga, así se evita lesionar el nervio ciático, ¿ya? Es el lugar que más fármaco admite, hasta 5 mililitros. ¿Ya, chicos? 5 mililitros. Bien. El paciente, o sea, la comodidad, confort que tú le brindas a tu paciente, esto es muy importante para que él pueda
colaborar en el proceso. Siempre es bueno hacer una preparación física y psicológica. Psicológica es en que tú le vas a explicar lo que vas a hacer. Señor, le voy a colocar este medicamento, va a sentir un inconcito, va a relajar, se lo pone en la pierna que está, si está parado, por ejemplo, bipedestación, entonces usted que esté paradito, entonces que se apoye en la pierna contraria, ¿ya? Y eso te va a facilitar muchísimo la administración, ¿ya? Aquí, por ejemplo, también debemos tener que presente que el paciente puede estar en decúbito lateral, o sea, de costado, ¿no? Si está acostado, por ejemplo. En decúbito prono, o sea, decúbito prono es boca abajo, ¿me entendieron? Decúbito prono. Y en bipedestación, en este último caso, debe de tener cerca una zona de apoyo por si surge cualquier complicación. ¿Qué significa esto? Bipedestación es que está parado el paciente, porque generalmente muchos pacientes cuando llegan por consulta externa y van a los tópicos a administrarse alguna inyección, se les coloca estando parados, ¿no? Entonces, que su punto de apoyo sea la pierna contraria, ¿ya? Porque de esa manera relajan la zona donde donde se le va a colocar. Ese es un buen punto, ¿ya? Que no debemos olvidar. Ahora, debe evitarse su uso en menores de 3 años esta vía, ¿ya? Es por anatomía, chicos. Ahí está la zona deltoidea, la están viendo ustedes, miren. Miren, ahí está la zona del deltoides. Ahí se escondió el pulsor. Bien, ahí están viendo ustedes el deltoides. Es la parte gordita de tu brazo, miren. Ahí está la zona anatómica, la cabeza del húmero, el acromio, ¿ve? El sitio de punción entre esos deditos, ¿ves? Ahí está. Es el deltoides, el músculo más gordito que levanta ese bultito que tiene nuestro brazo, ¿no? Aquí lo están viendo ustedes, miren, jovencito. ¿Ven? El acromio. 3 traveses de dedo, o sea, 3 deditos y el punto de punción es acá, ¿no es cierto? Recuerden que por aquí va pasando el nervio radial, pues hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esta rama es un tronco muy importante que inerva todos los músculos del miembro superior o brazo, ¿no es cierto? Hasta tu mano, ¿ya? Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Bien, esta deltoidea está ubicada en la cara externa del deltoide, a 3 o 4 traveses de dedo por debajo del acromion, o sea, 3 o 4 traveses, o sea, 4 dedos o 3 dedos, de acuerdo a tu dedo. Si tus dedos son gorditos, son 3, si son 4 es porque son muy flaquitos, ¿ya? Bien, entonces ustedes están viendo la imagen, se debe tener en cuenta que el nervio radial pasa cerca de allí, ¿ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta zona deltoidea solo admite 2 mililitros de volumen de medicamento, o sea, no más, no más. Por eso esta zona, cuando te indican la intramuscular, es muy buena y muy elegible para vacunas, porque generalmente la vacuna se administra de 0.5 a 1 mililitro, ¿no? Depende de la vacuna, generalmente 0.5. El paciente puede estar prácticamente en todas las posiciones y no va a pasar nada. Sedestación, de repente está acostado el paciente, ¿no? El decúbito supino, de repente está, o sea, acostado de espalda mirando al techo, ¿no? El supino, o decúbito lateral, o sea, de costado, ¿no? Ya bipedestación es cuando está parado el paciente. Bien. Ventroglútea, esta es otra zona que debemos conocer. ¿Ya? Ahí está, miren, más o menos ustedes se dan cuenta. Ahí está la espina ilíaca anterosuperior, que es la estructura que estamos comentando, ¿no? Este es el vientre, ¿ya? Este es el vientre. El paciente está acostado, ¿se dan cuenta? Miren, ¿ya? La espina ilíaca anterosuperior y el sitio de punción está entre estos dos dedos, entre el índice y el medio, ¿se dan cuenta? Es la zona ventroglútea y acá está más abajo el trocánter mayor, que viene a ser el hueso del fémur, ¿no? O sea, que forma la parte de la articulación coxofemoral, ¿no? O sea, de la cadera. Bien, ahí están viendo ustedes la posición en el dibujito de acá abajo. Aquí, miren,
el dedo índice, el dedo medio, y aquí entre esos dos dedos, en ese ángulo, se coloca la zona intramuscular para administración del medicamento. Bien, esta es una de las vías más seguras, no tiene cerca ningún punto conflictivo que pueda dañar algún nervio o algún vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí con el enfermo en el cúbito lateral o en el cúbito supino, colocaremos nuestra mano en la base del trocánter mayor del fémur del lado elegido, puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces recuerden eso, ¿ya? Puede ser en la zona del lado derecho o del lado izquierdo. Bien, entonces ya saben ustedes que aquí solamente ustedes pueden administrar hasta 5 mililitros de medicamento. ¿Ya? Bien. Aquí van a ver que a continuación abriremos los dedos, ¿no? De la mano entre el índice y el medio, y entre ese espacio que queda entre esos dedos, ahí administran ese punto, es el lugar de punción. 5 mililitros de volumen. Y bueno, vamos a ver que junto con la dorsoglútea, la que ya hemos visto hace un rato, o sea, la zona del glúteo, es la elección para niños mayores de 3 años, de preferencia, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y vamos a ver también la cara externa del muslo, ¿ya? Aquí dice, en la cara externa del muslo, ¿ya? También es bastante músculo y admite hasta 5 mililitros de volumen de medicamento. El sitio laterofemoral o sitio del vasto lateral o externo se localiza sobre la cara lateral del muslo a una cuarta por debajo del trocánter mayor, o sea, de la articulación, y una cuarta por arriba de la rodilla. Entonces ahí ustedes proceden a colocar el medicamento. ¿Ven? Lo están viendo aquí en esta imagen de acá abajo, ¿ven? La cara externa del muslo, lo están viendo ustedes, ¿ven? Miren más o menos, y el punto de punción es este, acá. Entonces, la banda imaginaria, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Y ahí es el punto medio, digamos, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que no hay vasos o nervios profundos importantes en esa área. Y van a ver también que la absorción es más lenta en esta zona y no se debe utilizar con mucha frecuencia, ¿ya? O sea, en ciertos casos. Con el paciente en decúbito supino o en sedestación, puede estar parado o bipedestación, delimitaremos una banda imaginaria, como lo han visto en la imagen. Ya. Como lo están viendo ustedes en esa imagen, que vaya por la cara externa del muslo elegido, desde el trocánter mayor hasta la rótula, y la zona óptima de inyección está localizada en esta banda 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por debajo de su punto medio. Es la zona de elección para niños menores de 3 años. Y bueno, vamos a ver también que con niños menores, pequeñitos, se debe pellizcar el muslo antes de la inyección. O sea, ustedes levantan el muslo de tal manera que se sienta más tejido, ¿no? Muscular, para no dañar la piernita del niño, ¿no? ¿Cómo saber si el muslo se encuentra sano o normal? Vamos a ver, ¿no? Para ver esto, nosotros tenemos que tener presente si ese muslo está bien, ¿no? Por ejemplo, este muslo debe cumplir con las siguientes características, ¿no? Por ejemplo, se ablanda cuando se relaja y se endurece cuando se tensa, ¿ya? Se ablanda cuando se relaja y se endurece cuando se tensa. Para nosotros es ideal que esté relajado, porque de esa forma el paciente no va a sentir ni el rincón, ¿ya? Entonces hay que relajar la zona de tal manera que el paciente esté relajado y no sienta la administración de nuestro medicamento, ¿ya? El músculo relajado no tiene masas palpables endurecidas, está relajado, o sea, es más práctico para administrar. La palpación firme no es incómoda para el paciente, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que el material, qué es lo que tú vas a necesitar
para esa técnica de administración, ¿no? La técnica de aplicación intramuscular del medicamento, a seguir, ¿no? ¿Cuáles son sus pasos? Por ejemplo, tienes que tener tus guantes, ¿ya? Un solo uso, ¿no? Esos, de procedimientos, ¿no? Bien, van a obtener la medicación, eso es muy bueno, tener la medicación, una ampolla, ¿no? Puede ser un vial, ustedes ya ven. Ahora, si es la presentación así como lo están viendo ustedes aquí, ahora, este viene liofilizado, o sea, es un polvo, ¿ya? Y entonces tiene que ponerle el diluyente acá para poderlo diluir y que sea fácilmente administrable, ¿ya? Entonces, recuerden eso. La aguja para la vía intramuscular generalmente es la verde, la número 21. Color azul y naranja es para niños, ¿ya? Y para el caso de pacientes anticoagulados, ahí está el número 21. ¿Ya? Algodón, debemos tener algodón, no que esté bien seco, y el otro que esté impregnado con alcohol al 75%, ¿no? Ahora, si en caso van a inyectar una vacuna, puede ser limpiar la piel con un suero fisiológico, o en todo caso también puede ser con jabón, ¿m? Jabón líquido, no hay problema. Bien, la jeringa del tamaño necesario, por ejemplo, puede ser, si yo voy a administrar 2 mililitros, que la jeringa sea de 3. Si voy a administrar 1 mililitro, que la jeringa sea de 2. En fin, ya se va viendo todo eso para que sea más práctica la administración, ¿ya? Bien, tener una pinza Cocker, porque con ella nos vamos a ayudar para quitar la aguja en el momento de eliminar los punzantes, o sea, la aguja, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros no tocamos la aguja para nada, ¿ya? También antiséptico, por ejemplo, tenemos el alcohol al 70% para limpiar la piel. Ojo, muchas veces se usa también el alcohol yodado, porque el alcohol yodado, el antiséptico, ¿no? Y más el alcohol, que es un excelente desinfectante, potencializa la acción del alcohol. Entonces, pero ojo, hay gente que es alérgica al yodo. Entonces, averigüemos primero eso, ¿ya? Bien, también, por ejemplo, vamos a tener recipiente para desechos comunes y elementos punzantes, punzocortantes, y una riñonera. Ya ustedes saben lo que es la bioseguridad, recordemos esa parte en eliminación, ¿no? De elementos punzocortantes, ¿ya? Ahí está. A ver, la técnica de aplicación intramuscular del medicamento. Los pasos que tú vas a seguir, por ejemplo, para ejecutar la inyección intramuscular, tú tienes que tener presente lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Ya, ahí está, miren, más o menos ustedes van viendo esto, ¿no? Ya. Muy bien, ¿lo ven? ¿Qué? Ya, por ejemplo, preparar sobre un pañuelo limpio el material que vamos a usar. Generalmente se usan campos, son unos campitos que son desechables. Bien, lavarte tus manitos con jabón, ¿ya? Recuerda siempre eso antes de manipular los medicamentos, lavarte tus manitos, ¿no? Podemos, y luego secarte tus manitos, colocarte tus guantecitos, verifica que tu material sea el que tú has elegido para la administración, colocarte tus guantes, verificar el estado de la medicación. Esto es muy importante, tener la orden médica, ¿no? Que te está indicando que tú coloques ese medicamento, ¿ya? Entonces, no lo olviden. Ya tener la medicación, la fecha de caducidad, etcétera, etcétera, del medicamento. Preparar el medicamento. Ahí están viendo ustedes unos pasos en la cual te dice verificar la orden médica, el aseo de tus manos, el aseo de las ampollas o frasco, ¿no? Corta la ampolla con ayuda de un paño limpio, seque la jeringa sin tocar la aguja, meta la aguja dentro del líquido que va a inyectar, o sea, ya lo estás aspirando, y ponga el líquido en la jeringa, ¿no?
El frasco, por ejemplo, si tú es con el frasco lial, hay que echarlo al frasco vial y lo diluyes, ¿no? Entonces todo lo vuelves homogéneo y hay que nuevamente aspirar todo el contenido y dejas todo preparado para poder, eh, permeabilizas tu jeringa, que quiere decir botar todas las burbujitas que puedan haber allí, de tal manera que tú procedas a administrarla. Entonces, escuchen, algo muy importante. A veces hay medicamentos que vienen con un anestésico. ¿Por qué? Porque a veces son muy dolorosos al colocarlo. Por eso es que muchas veces esta preparación se hace con esa lidocaína, ¿ya? Para administrarlo sin dolor, ¿ya? Eso hay que tener presente. Y bien, aquí están viendo ustedes, ¿no? El cuadrante superior externo que hemos conversado, es el punto correcto de elección, ¿no? El lugar a inyectar, limpias la zona, ¿ves? Limpias la zona que vas a inyectar, introduces tu jeringuita, aspiras. Aquí miren, este punto es aspirar. Jala un poquito el émbolo, de tal manera que, escúchenme, si ustedes ven que sale sangre, retiren la agujita de ahí. ¿Por qué? Porque lógicamente, has agarrado un vaso sanguíneo y aquí la vía no es intravenosa, sino intramuscular. Tiene que ser administrada en el músculo. No debemos tocar vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, y vuelves a puncionar en una zonita un poquito más alejadita de ahí, por donde pasa ese vasito, y administras el medicamento, ¿ya? Cuando termines de inyectar, saca la aguja en un solo movimiento, así recto nomás. Limpia con otro algodón humedecido en alcohol el punto de sangre que puede quedar en el sitio de la inyección. A veces sucede eso, ¿ya? Lo limpias y le dejas su algodoncito sequito ahí, ¿ya? Aquí estamos viendo el método de los cuadrantes, ¿no es cierto? ¿Ves? La cresta ilíaca, el punto de inyección, el nervio ciático, ¿no? El pliegue inferior glúteo, el surco interglúteo, ¿ves? Esa es la parte anatómica. Vea, esos son los puntos que tú debes tener en cuenta en el momento de que tú vas a administrar un medicamento en la zona muscular, ¿no? Entonces, en zona intramuscular, ¿ya? Por ejemplo, los puntos a tener en cuenta, ¿ya? Una vez que tú has administrado, miren, observen ustedes, sacan la aguja derechita, así nomás, y lo eliminas en tu recipiente de punzo cortantes, ¿ya? En ningún momento tú tocas la aguja para evitar accidentes de trabajo, ¿ya, chicos? Porque estas agujitas van a ir a un incinerador, o sea, todo eso se va a eliminar, ¿ya? Porque es parte de la bioseguridad. Por ejemplo, ¿qué puntos vamos a tener en cuenta? Aquí en esto de los puntos que te debes tener en cuenta están los cuadrantes. La medicación a inyectar debe ser recetada por el médico. Asegurarse previa administración del fármaco, la fecha de caducidad del medicamento, que esté en buenas condiciones, el aspecto del mismo y su conservación, ¿ya? Asegurarte tú de que el paciente no es alérgico al fármaco prescrito. Y si en caso te dice que nunca le han puesto esto, tú haces tu prueba de sensibilidad. Recuerda cuando hicimos la vía intradérmica, es la vía que nos va a ayudar a poder detectar si el paciente es alérgico o no a ese medicamento, ¿ya? Vamos a ver también el paciente, en pacientes obesos, presionar y tensar la piel de la zona de punción con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante. ¿Por qué? Porque de esa manera me permite hundir un poco más el tejido graso, de tal manera que cuando yo inyecte llegue más al músculo, porque nosotros no queremos que se quede en el camino, no queremos que se quede en el tejido celular subcutáneo, sino que llegue al músculo, porque la vía es intramuscular, no es subcutánea, es intramuscular. Y en pacientes obesos hay que pedir una aguja, la más grande, que generalmente es casi 2 pulgadas, ¿ya? Es grande, para pacientes muy gorditos, ¿ya? Bien, en pacientes delgados, elevar la masa muscular, o sea, si es muy flaquita la persona, tú tratas de buscar, hacer como un bultito, ¿no? Del músculo y ahí inyectas, ¿ya? Entonces, hacer como un pliegue así que nos va a ayudar a administrar el medicamento. Administrar siempre los medicamentos a temperatura ambiente, ¿ya? No administrar nunca el medicamento en un vaso sanguíneo, ya le hemos dicho. Si durante la administración el paciente refiere dolor intenso irradiado por la extremidad,
suspender la inyección y cambiar la zona de punción. Ahora, si se utiliza un vial de más de un uso, limpiar la membrana del plástico con alcohol, desechar toda aguja que contacte con la membrana del vial, nunca usar un medicamento turbio con color alterado, eso es muy importante porque tú tienes que observar de qué las características del medicamento. No administrar en lugares inflamados, o que hayan cicatrices, o que hayan heridas, o que esté edematizado, o sea, que haya inflamación, edema, o que estén irritados, ¿no? Ahí no se va a administrar, ¿ya? No, si hay lunares, hay queloides, ¿no? Entonces eso no se aplica allí, ¿ya, chico? O tejido cicatricial, ¿ya? Mi Y si disculpe. tuviera que administrar más de una medicación, no podríamos mezclarlo en la misma jeringa. La cargaríamos en jeringas diferentes, inyectaríamos primero una de ellas y luego retira la jeringa, segundo acto, aplica la segunda inyección buscando otra zona de aplicación. Recordar, no se puede administrar más de 5 mililitros en una zona, ¿ya? Ahora, hay medicamentos que el médico, por ejemplo, dice no, porque hay medicamentos que precipitan y eso no es recomendable administrar, ¿ya? Pero sí hay medicamentos que se pueden administrar en una sola ampolla, ¿ya? En una sola jeringa. O sea, es también de acuerdo al criterio médico, ¿ya, chicos? Y sobre todo que el medicamento no precipite. ¿Qué es la precipitación? Cuando habíamos conversado que se forman sales e impiden la salida del medicamento por la aguja, ¿ya? Entonces, evitar eso, ¿ya, chicos? Bien, entonces, también, recordar, no se puede administrar más de 5 mililitros en una zona. Ya, si son 10 mililitros, entonces 5 en una y 5 en la otra, definitivamente. Utilizar la técnica aséptica para evitar accesos. ¿Qué son los accesos? Los accesos son infecciones que se producen en el camino de la inyección. Eso es lo que le estoy explicando. A un paciente obeso, porque mucho ocurre con ellos, que tiene mucho tejido graso, entonces el músculo a veces se queda en el tejido subcutáneo del medicamento y eso va a producir accesos, porque el tejido subcutáneo tiene poca irrigación, en cambio el muscular tiene más irrigación. Entonces, de preferencia que sea en músculo, ¿ya? Si no, va a haber problemas en la piel del paciente. Va a haber la formación de abscesos, que vienen a ser como unas bolsas con pus, infección. Para las personas anticoaguladas que toman medicación como el Sintrón, necesitan una presión del algodón sobre la zona tras la inyección durante al menos 5 minutos para evitar sangrados o incluso usar la aguja muy fina de lo normal si fuera posible. Hay pacientes, por ejemplo, pacientes que están anticoagulados con warfarina. La warfarina es un anticoagulante muy potente que se utiliza en pacientes que tienen problemas a nivel de las válvulas cardíacas y que tienen tendencias a formar trombos, o sea, coágulos sanguíneos. Entonces, por eso es que el médico le indica esto, ¿ya? Entonces, si tú vas a administrar a uno de esos pacientitos, pues siempre hay que preguntar, ¿usted es anticoagulado, señor o señorita? Sí, señorita. Ah, ok, ya tú sabes que una vez que colocaste el medicamento, tienes que quedarte un buen rato apretando la zona. ¿Por qué? Porque el tiempo de sangría o de coagulación es más lento, porque el paciente está anticoagulado, por eso hay que recordar eso, ¿ya? Si no, se puede formar un hematoma en la pierna del paciente y eso no nos conviene, ¿ya, chicos? O si no, también al pedirle al paciente, a ver, apriete duro, le dices tú, por lo menos unos 5 a 10 minutos, a apretar ahí duro, 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 para que de esa manera evitemos la formación de los hematomas, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí también vamos a observar que a veces inmediatamente te retira la aguja. Una vez que has colocado la medicación, podemos observar que a veces queda una gotita del medicamento fuera, ¿no? Esto puede ocurrir por dos motivos, por haber administrado en cantidad alta de líquido o bien por la presión que esté ejerciendo, ¿ya? Entonces, eso no hay que asustarse. A veces queda una gotita o que sale una gotita, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Atención, si tu paciente siente mareos, ¿no? Que el paciente, después de que le has puesto la medicina, siéntalo o acuéstalo con la cabeza elevada, con las piernas elevadas, tumbado en una camilla, evitaremos que se caiga y se lastime, ¿ya? Ten en cuenta que no todas las medicaciones que inyectamos duelen de la misma manera. Por ejemplo, vamos a ver, las penicilinas duelen algo más de lo normal, ¿ya? Sobre todo la benzatínica.
Al cargar o preparar la medicación, la punta de la aguja utilizada se desafila, por lo que se conviene utilizar una aguja para cargar la medicación y otra para inyectarlo. Eso ya lo hemos conversado. Si la medicación estaba en la nevera, debe mantenerse a temperatura ambiente durante unos minutos y frotarlo enérgicamente entre nuestras manos. Eso es lo que les decía, entibiar un poquito la medicación, ¿ya? Todo el material que se utiliza es desechable de un solo uso. Establecer un programa de rotación de zonas, depende de los días que va a recibir el paciente el medicamento, y cambia la ubicación de la piel donde se pincha. Las inyecciones reiteradas sobre la misma zona de la piel puede dañarla, ¿ya? Entonces hay que recordar eso. Dejar al menos un pulgar entre la zona de inyección, una pulgada, ¿no? Por ejemplo, aquí en estos pacientes, si tú estás viendo que el paciente dice, ay, me duele, entonces hay que colocarle pañitos, primero tibios y después fríos. Tibios, fríos, así para que se vaya reabsorbiendo, ¿ya? Eso va a ayudarle a aliviar el malestar que siente. A veces sucede, ¿ya? No es siempre, pero sucede, puede suceder, ¿ya? Ahora, todo el material es de un solo uso, se descarta. Cambia la ubicación de la piel donde se pincha, hay que rotar si cuántos días va a estar el paciente con el medicamento, ¿ya? Vigilar la aparición de hematomas. Ante una reacción alérgica, valorar los signos y síntomas y notificar al médico. Y bueno, hay riesgo de infecciones, en la cual se forman abscesos. Puede haber sangrado, principalmente en pacientes anticoagulados, como estamos explicando. Puede haber dolor o puede haber inflamación. También necesitará cuidados inmediatos si no le falta el aliento al paciente, se le inflama la boca, el labio o la cara, nos está indicando que está haciendo una reacción. Bien, entonces hay que tener presente todo esto, ¿ya, chicos? Para evitar complicaciones en el trabajo, ¿ve? Aquí vamos a hablar qué complicaciones más comunes suelen ocurrir con las inyecciones intramusculares, ¿ya? Estos problemas más comunes que pueden derivar de la administración de la inyección intramuscular, una de ellas es, por ejemplo, la aparición de inflamación infecciosa, ¿no? El absceso que les comentaba en la zona de punción. Todo por eso se les indica a ustedes que debe ser aplicar tu asepsia, tu buen lavado de manos, tu colocación de guantes, todo el material que no se contamine en las agujas, nada, ¿ya? Manteniendo la asepsia posible, no va a ocurrir esto. Y en ocasiones, debido a la falta de higiene durante la administración, es lógico, por eso yo estoy diciendo que hay que mantener siempre la asepsia. Miren más o menos cómo se ven esos accesos, miren. Esas fotos que están viendo ustedes acá, miren. ¿Ven? ¿Ven? Miren este grandote. Por eso es muy importante, les digo. Si tú abres eso, porque los médicos cortan con un bisturí este punto del acceso, ¿ya? Lo cortan y sale un montón de pus, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque viene a ser una complicación. Hay que evitarla, ¿ya? Bien, por ejemplo, también hay riesgo de administrar medicamento en un acceso venoso sin advertirlo, ¿no? También puede suceder, hay que tener mucho cuidado. También puede haber hematoma por función de un vaso sanguíneo, ¿no? En el caso de los pacientes anticoagulados, por ejemplo, o también puede haber la lesión del nervio ciático, cuando la aguja roza dicho nervio, produce mucho dolor y puede llegar a generar parálisis, en este caso de la pierna. Por eso hay que tener mucho cuidado. Lesión del nervio radial. Aquí la aguja roza el nervio cuando la zona de elección para realizar la punción es la parte superior del brazo. El deltoide produce dolor y posible parálisis del brazo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque ahí está pasando el nervio radial. Ahí está, miren, lo están viendo ustedes, miren. Aquí está, miren. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y miren el nervio ciático, cómo quedan los pies. Miren cómo queda dañado el paciente, ¿ya? Y miren la mano del paciente. El nervio radial, perdón. Bien. También va a haber enfisema, de repente en la zona que otra complicación que puede presentarse, ¿no? Por una mala aplicación, ¿no? El enfisema es cuando una burbuja de aire es introducida en los tejidos, habitualmente es subcutánea, ¿ya? Educación. Enseñar al paciente y o cuidador, en este caso puede ser el técnico de enfermería,
que lo importante es que la acción del fármaco y los posibles efectos adversos y la necesidad de que los observe comunique inmediatamente. El paciente que comunique algún cambio que pueda estar observando, algún malestar, alguna reacción. A informar ante la aparición de dolor, quemazón, escozor, sangrado en la zona de inyección. Eso es sospechoso. Bien, ¿qué cuidados posteriores debes tener tú presente también? Porque después de que le has administrado el medicamento, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, vigilar las posibles reacciones a los fármacos administrados y avisar al médico, si es necesario. En función del fármaco utilizado, valorar signos vitales, ¿no? Nivel de conciencia del paciente durante y tras la administración del fármaco. Vigilar los lugares de punción en busca de hematomas, equimosis, induraciones que pueda presentar el paciente. Ahí lo están viendo ustedes. ¿Ya? Bien. En la administración de medicinas parenterales, sobre todo por vía intramuscular, exige que el profesional en medicina tenga una visión científica y una base científica, una base fundamentada de lo que tú estás haciendo, ¿ya? Analice las regiones anatómicas, por eso les digo, revisen todo lo que es anatomía del miembro superior, miembro inferior, y las regiones anatómicas posibles adecuadas al paciente, considerando las características farmacológicas de las drogas que tú vas a administrar. Lógicamente, también nosotros debemos verificar la capacidad de absorción muscular de estos medicamentos, el camino recorrido por el medicamento en su organismo hasta la eliminación. ¿Se acuerdan de la farmacocinética que conversábamos en un inicio? Eso se debe también saber, ¿no? Y las principales regiones de administración de los medicamentos por vía muscular en el cliente o paciente y de mayor implicancia clínica, en el sentido cráneo-podálico son deltoides, dorsoglúteo, ventroglúteo y haz lateral del muslo, o sea, del costado, ¿no? El cúbito lateral. A ver, por ejemplo, el profesional realiza una administración inyectable intramuscular debe estar atento a los factores generales y variaciones anatómicas. En las regiones de aplicación debido al biotipo, edad, sexo, raza y condiciones locales. Entonces, esta variación de las características anatómicas en el paciente muchas veces obliga al profesional a adecuarse a la región más apropiada para que sea más fácil para el paciente y para ti también, ¿no? Y que lo posible menos complicaciones puedan causar. Tener todo tu material disponible para poder cumplir con tu trabajo y, bueno, tener presente que las características del fármaco prescrito por el médico debe estar en óptimas condiciones, que no esté vencido, que esté bien conservado, que no esté deteriorada las etiquetas, o sea, ver la fecha de vencimiento, todo. El profesional en salud al administrar medicinas en la masa muscular debe asociar las íntimas relaciones anatómicas de estructuras vasculares y nerviosas para alcanzar un bienestar en el paciente. O sea, no lastimar, sino bienestar, producir bienestar en tu paciente, ¿ya? Contribuir al proceso, lógicamente, salud-enfermedad, ¿no? O sea, lo posible, conocer las estructuras para evitar una complicación también. Mira, aquí, por ejemplo, vamos a ver ciertas consideraciones de la zona de administración de la vía intramuscular. Categoría 1, por ejemplo, aquí nos habla de la administración de medicinas en la región del deltoides y los componentes morfológicos anatómicos. La administración en esta estructura es evitada como primera elección por los profesionales debido al paso del nervio radial, ¿ya? Muchas veces aquí ocurren a veces ciertas complicaciones, ¿ya? A mayor porcentaje de complicaciones derivadas de punciones musculares realizadas en ese lugar cuando comparadas a las demás regiones, o sea, cuidado con el nervio radial. Y a las grandes desventajas anatómicas que son, por ejemplo, el pequeño observatorio de tejido para absorber la medicina, lo que imposibilita la introducción de grandes volúmenes en el vientre muscular, intolerancia a sustancias irritables, la posibilidad de lesiones de ramos vasculares, no, la posibilidad de lesiones
de ramos vasculares, o sea, de vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Que pueden comprometer seriamente la irrigación y el drenaje de estos y la función motora del brazo. Hay que tener mucho cuidado. Y en lo que concierne, por ejemplo, a la intervención, ¿no? A la intervención por ejemplo, vamos a ver que la estructura anatómica responsable en enervar el músculo deltoide consiste en el nervio axilar, que suple el músculo deltoide y corre transversalmente bajo la cobertura del músculo y se curva alrededor del cuello del húmero, ¿ya? Ahí están, lo están viendo ustedes. Conocer la localización de este evita lesiones a este nervio durante la aplicación de las inyecciones. Esto es muy importante recordar muy bien la anatomía, ¿ya, chicos? Los estudios anatómicos, por ejemplo, recientes, demuestran, ¿no? Demuestran que esta distancia puede variar entre 3 a 7 centímetros del acromio, tornándose, ¿no?, peligrosa la integridad del nervio axilar. Hay que tener mucho cuidado con el nervio axilar, ¿ya, chicos? Bien, ahí lo están viendo ustedes, el nervio axilar, miren, ahí está encerradito en ese círculo, ¿ven? El nervio axilar. Y esto que viene acá, esos troncos, son los principales, que es el plexo braquial, ¿ya? Y de ahí nacen todos los nervios que vienen hasta tu brazo. ¿Ve? Ahí está. Bien. Ya. Ahí está. Vamos a ver consideraciones de la zona de administración de la vía intramuscular, por ejemplo, en la categoría 1. Ya, ya. Generalmente la inyección intramuscular en el deltoide no debe ser de sitio de primera elección, porque a veces puede haber complicaciones, ¿ya? Ahí está, más o menos. Debido a la gran vascularización que presenta, existe una mayor probabilidad de sustancia inyectada en el músculo deltoide penetre fortuitamente en las arterias circunflejas del cuello del húmero, ya a nivel de tu brazo, y así alcance la arteria axilar. Comprender estas íntimas relaciones morfofuncionales del músculo deltoide, hay que tener mucho cuidado. Permite al enfermero seleccionar el lugar más preciso para una punción muscular, considerando los criterios de variaciones anatómicas del cliente. ¿En cuál músculo se aplica la inyección? La inyección intramuscular en un brazo se aplica en el deltoide, ¿ya? Ahí está. ¿Cómo inyectar en el brazo? La inyección intramuscular en un brazo se recomienda para administrar vacunas, medicamentos cuyo volumen sea de 2 mililitros o menos. Si el contenido de la ampolla es mayor, ¿no? Se debe elegir otro sitio de aplicación, ¿no? Si es mayor a 2 mililitros, se busca otra zona de aplicación, ¿ya? Recuerden eso. ¿A qué tipo de paciente se puede inyectar en el brazo? Por ejemplo, la vía intramuscular en un brazo se puede aplicar en toda persona, por ejemplo, en que se pueda sentir perfectamente el músculo deltoide, que esté bien, tenga buena masa muscular, ¿no? Después también, y este tenga la masa suficiente para recibir el contenido de la ampolla. Si la persona es muy delgadita o el músculo muy pequeñito, no use ese sitio de inyección, ¿ya? Busque otra zona. Ya recuerden eso, si la persona es muy delgada, buscar otra zona. Bien, antes de la aplicación, ustedes, por ejemplo, deben lavarse sus manitos, ¿ya? Con agua, jabón, séquela, y póngase guantes estériles. Tenga la jeringa con el medicamento incluido, la jeringa de 3 milímetros con aguja 23, torunditas de algodón, humedecidas con alcohol. ¿Ve? Algodoncito humedecido con alcohol, ahí lo ve. Pasos para la aplicación, ahí lo están viendo ustedes. Mire, primero eligen la zona, la limpian y luego administran. ¿Ve? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener pasos para la aplicación. Bueno, que como ya les decía, ¿no? Primeramente, y lo están viendo ustedes, elegir la zona que tú vas a puncionar, ¿no? Ven, ahí está. Limpiar la zona, bueno, previamente tu bioseguridad, lavándote las manos, poniéndote tus guantecitos, y ahí colocas tu medicamento. Categoría 2, por ejemplo, la administración de la región ventroglútea, más específicamente a los glúteos medios y mínimos, dice, los músculos glúteos medio y mínimo, ahí lo están viendo en esa imagen abajo, son inervados por el nervio glúteo superior.
¿Se dan cuenta? Entonces aquí, ahí lo están viendo ustedes los músculos, miren, ¿ven? Ahí está el nervio ciático, ¿se dan cuenta? ¿Ven? Ahí están los músculos, ¿ven? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Ven? El nervio glúteo superior, ¿ya? Una de las causas posibles de accidentes en esta región anatómica consiste en la sección total, ¿no? O parcial del nervio glúteo superior, y así ocurre una pérdida motora característica, resultando principalmente en abducción debilitadora del músculo glúteo mediano. Va a haber problemas, ¿no? Entonces, evitemos eso. Otra posibilidad de accidente en este sitio anatómico consiste en lesionar estructuras vasculares como la arteria glútea superior. Ahí está. El enfermero al realizar la técnica en esta región se encuentra frente a un cliente ansioso frente al procedimiento. Hay que prepararlo física y psicológicamente, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que tengamos presente, ¿no? Nosotros tenemos que explicar, ¿ya? Aquí es imprescindible explicar la importancia del mismo, la palpación de las preeminencias óseas para la localización del lugar de punción, porque es considerada la parte anatómica. Por eso es muy importante recordar la anatomía, ¿ya? Ahí vamos a ver punto 3, categoría 3. Ya vamos a ver que uno de los peligros de esta vía consiste en la lesión del nervio ciático. Lo volvemos a recordar. Ahí está el nervio ciático, el color amarillito. ¿Ven? Ahí está. Miren, chicos. Acá está. ¿Ven? Aquí está. ¿Ven? Acá van los vasos sanguíneos. ¿Ven? Ahí están los vasos sanguíneos. ¿Ven? Entonces, este es el nervio que debemos evitar lesionar, porque si no, podemos dejar al paciente discapacitado. Y eso sí es bien serio. Muy serio. ¿Ya? Ahí está el nervio ciático. ¿Ven? En cuanto a las características musculares del glúteo máximo, presenta un vientre muscular bien distribuido, lo que garantiza un reservorio de tejidos considerables para la absorción medicamentosa. Excelente, ¿no? No sé si la persona es una persona joven, sobre todo los jóvenes tienen más músculo que un adulto mayor. Entonces, esto se debe a la gran y vasta circulación colateral existente alrededor de la articulación de la cadera, denominada anastomosis fusiforme, ¿no? Ahí están, ¿ven? Miren. Entonces, esto es muy importante tener presente, ¿ya? En la categoría 4, vamos a hablar, la última región de hacer considerada en esta revisión consiste en el lado lateral del muslo. Ahí lo están viendo. Señalado como un local de elección, una zona de elección medicamentosa del año 1920 frente a contraindicaciones de la zona dorsoglútea y deltoides, ¿ya? Entonces, en cuanto a la vascularización e intervención motora, ambas estructuras están dispuestas profundamente en el sentido medial, lo que dificulta accidentes de punción muscular. O sea, muchas veces no va a haber problema. Por ser una región donde el cliente estará inspeccionando toda la técnica, se hace necesario que el profesional analice mejor el lugar terapéuticamente, a fin de disminuir las angustias, ¿no? La ansiedad en el paciente y aflicción frente al procedimiento, ¿ya? O sea, que el paciente no se estrese. El muslo es un buen lugar para la aplicación de inyecciones intramusculares, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, incluso menores de 3 años. En este sitio de infusión es el más seguro, ya que el riesgo de alcanzar un nervio o un vaso sanguíneo es menor, por lo que se recomienda en quienes tienen poca práctica en la aplicación de las inyecciones, ¿ya? Esto es muy importante. Miren, en casa pueden agarrar una naranjita y pueden ir practicando el ángulo de punción, ¿ya? Tienen una jeringuita con agua, es una práctica libre nomás, ¿no? Para aprender a colocar el ángulo de punción, según las consideraciones que les he ido dejando en la plataforma, ¿ya? Bien, aquí como punto 4, pues vamos a ver que también en cuál músculo se aplica la inyección. Este tipo de aplicación se le dice en la cara lateral del muslo, correctamente en el vasto externo. Ahí lo están viendo, ¿ven? Ahí están viendo. La parte rojita, esos son los músculos. El vasto externo, ¿ven? Ahí están, mira, acá. Esto, ¿ven? Ahí está en ambos lados. ¿Ya? ¿Cuánto inyectar en el muslo? La inyección intramuscular se recomienda para administrar medicamentos cuyo volumen sea de 4 mililitros o menos en esa zona, ¿ya? Si el contenido de la ampolleta es mayor de 4, se deberá elegir otro sitio para su inyección. ¿Entendido? Ya. En esa zona solamente hasta 4 mililitros. Pasos para aplicación. Aquí, por ejemplo, tú vas a tener presente lo siguiente, ¿no? Es muy importante que, por ejemplo, tengas al paciente en posición acostada o de cúbito supina, ¿ya?
Bien, o sentado, observe la parte lateral del muslo, divídelo en 3 partes iguales, la inyección se deberá aplicar en el punto B, en la parte central, y tiene un margen de 5 centímetros por arriba y por debajo de su punto medio. Y en adultos se puede usar una jeringa con aguja calibre 22 por 32 milímetros y en niños de 23 por 25 milímetros. Por lo demás, el proceso para inyectar en un muslo es idéntico ya al descrito para la región del brazo. Ya, entonces ahí está. Ahí está la zona, ¿ven? Bien marcadita. A ver, ¿qué ventajas están asociadas, por ejemplo, en ese punto, ¿no? Por ejemplo, ya, ahí vamos a ver, ya. En algunos fármacos, la rapidez de acción con respecto a la vía oral, definitivamente, la rapidez de absorción depende mucho de la naturaleza del fármaco utilizado, ¿ya? Y también, por ejemplo, sustancias como el diazepam se absorben mejor y más rápidamente por vía oral que por la vía intramuscular. O sea, es la característica del medicamento, ¿verdad? También puede ser útil para pacientes que no toleren la vía oral o se administren sustancias que serían irritantes por vía oral, ¿ya? Por eso se acude a la vía intramuscular. Se puede administrar la medicación a un paciente poco colaborador, inconsciente o incapaz de glutir, ¿no? También evita la pérdida del efecto farmacológico por vómitos o por actividad gástrica. Esos pacientes que vomitan, ¿no? Pacientes que están nauseosos, no se les puede dar por vía oral. La administración va a ser por vía intramuscular. Bien, David, vamos a ver que, por ejemplo, es un área apropiada para volúmenes moderados, puede ser para vehículos oleosos o aceitosos y algunas sustancias irritantes y suspensiones acuosas, depende de eso, ¿no? Entonces, hay algunos inconvenientes también, que el depósito de una cantidad de líquido en el espacio intersticial provoca en sí mismo dolor, tanto mayor cuanto mayor sea el volumen depositado. Este dolor puede aumentar según la naturaleza química del producto. Hay que tener su pH, otros factores como la naturaleza de los excipientes que van en el preparado medicamentoso, ¿no? Por ejemplo, la absorción impredecible. En algunos lugares existe la creencia de que la utilización de esta técnica es más rápida y eficaz que la vía oral. Esto solo en algunas ocasiones es cierto, ¿no? La rapidez de absorción depende mucho de la naturaleza del fármaco utilizado. Se aclara de nuevo eso, ¿eh? No es en todos los fármacos. Por ejemplo, sustancias como el diazepam se absorben mejor y más rápidamente por la vía oral que por la vía intramuscular. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Ahí vemos, por ejemplo, la duración del efecto del fármaco utilizado por vía intramuscular suele ser menor que cuando se utiliza por la vía oral. Cuando el paciente tiene miedo, ¿no? Aversión por los medicamentos, ¿no? O sea, por la administración en la vía intramuscular, o sea, de que le van a colocar y que le va a doler, piensan, ¿no? Que rechazan. Producción de quistes y hematomas, a veces suceden otros accesos, ¿no? Posibilidad de lesiones nerviosas, o también posibilidades de accesos, ¿ve? También posibilidad de lesionar vasos sanguíneos, provocando hemorragia, o descartada durante la medicación de anticoagulantes, ¿no? Durante la medicación anticoagulante. O sea, eso hay que tener presente. Siempre preguntar si el paciente está anticoagulado. Bueno, también puede intervenir en la interpretación de ciertas pruebas diagnósticas, la posibilidad de lesionar los nervios y causar un dolor innecesario y puede llegar a la parálisis. También puede haber la velocidad de absorción después de una intramuscular diferente según la zona que tú hayas administrado. Es mayor en los músculos deltoides y vasto externo que en el glúteo mayor. Aquí, la velocidad de absorción en el glúteo mayor es menor en las mujeres. Esto se ha atribuido a la distribución diferente de la grasa subcutánea en el hombre y en la mujer, pues la grasa tiene una irrigación relativamente pobre. Lo mismo ocurre en los pacientes obesos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque tienen mucha presencia de tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces, también puede haber la reacción, ¿no? Alérgica a los medicamentos, eso hay que tener presente, ¿no? Pueden haber ciertas reacciones alérgicas del paciente, ¿no? Que se pueden producir por una alteración en los mecanismos inmunológicos del cuerpo humano. O sea, cada persona, como les explico,
su sistema inmune es muy diferente del tuyo, de tu hermano, de tus hermanos, de tus primos, de tus amigos. Todos tenemos un sistema inmune que es de nosotros mismos, que tiene sus propias características, ¿ya? Depende de eso también, ¿no? Entonces, solo se presentará la alergia a un medicamento en personas con cierta sensibilidad. Por eso se conoce también como reacciones, ¿no? De hipersensibilidad, ¿ya? Así se le llama, hipersensibilidad que tienen estas personas. Y también es errado pensar que un medicamento que se ha utilizado varias veces sin problema nunca desencadenará una reacción alérgica. Falso. Puede que tú lo has puesto 2, 3, 4, 5 veces y no pasó nada, pero de repente en una quinta vez puede suceder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre que me administren un medicamento hay que tener mucho cuidado. Aunque un único contacto puede ser suficiente para provocar la sensibilización, definitivamente. Lo habitual es que aparezca la alergia a medicinas que se consumen con cierta frecuencia a lo largo de la vida. Erróneamente se piensa que las reacciones alérgicas solo se desencadenan frente a dosis altas. ¿Ya? A veces nosotros pensamos eso, pero no. Puede que sea una pequeña cantidad y ya está produciendo la reacción al paciente, ¿no? Pequeñísima. La alergia no es dosis dependiente, ¿ves? La alergia no es dosis dependiente. ¿Ves? Entonces esto... existe una relación temporal entre la administración del fármaco y la aparición de la reacción, ¿ya? Por eso, cuando ustedes coloquen un medicamento, al paciente no lo váyase, si es en forma ambulatoria, váyase señor, no, que déjenlo ahí sentadito o acostadito mientras está atendiendo usted a otro pacientito para irlo observando, ¿ya? Es lo que está pasando ahorita también, por ejemplo, con esto de la vacuna de la COVID-19. Nos dejan sentados como 20 minutos a media hora, sentaditos ahí controlando de que no haya reacciones, porque ha habido personas que han tenido reacciones. Por eso es muy importante dejar al paciente en observación hasta que ya se vaya tranquilo, ¿ya, chicos? Y entonces estas varían en el tiempo, ¿no? Puede ser minutos a horas, reacciones inmediatas, o también puede ser en algunos días, ¿no? Reacciones retardadas, o semanas que pueden ser reacciones retardadas. Hay ciertos casos, ¿no? Ciertos casos. Y las manifestaciones clínicas que producen estas reacciones, ¿ya? Lógicamente, que produce son muy variadas, ¿ya? Esto varía de un paciente a otro. Esto va a variar, ¿ya? Son variadas y lógicamente esto, por ejemplo, las más frecuentes que tú vas a ver, las más frecuentes que vas a ver, por ejemplo, van a ser la urticaria. ¿Qué es la urticaria? La urticaria viene a ser esas, picazón, ¿no? Esa que se forman, como unos sabones o ronchas, ¿ya? También van a haber reacciones de angioedema. Angioedema es un hinchazón de las partes blandas y bueno, y van a haber reacciones inmediatas. O el exantema, que es reacciones de sarpullido, digamos, ¿no? Sarpullido, ¿ya? En reacciones retardadas. Y también pueden tratarse de reacciones, también que pueden haber de reacciones con compromiso de la vida, ¿no? Que puede ser la anafilaxia, y eso es peligrosísimo, porque aquí en la anafilaxia el paciente puede entrar en un estado de shock y, lógicamente, puede morir, ¿ya? Si no se actúa inmediatamente, ¿ya? Un shock anafiláctico se llama, ¿no? Producto del medicamento. ¿Ya? Entiendan eso, ¿ya, chicos? También pueden haber reacciones cutáneas graves, como síndrome de escaldaduras y otros. Depende de cada cuerpo, de cada sistema inmunológico, ¿ya? Lo normal es que los síntomas o las lesiones en la piel desaparecen pocas horas después de retirada del medicamento. Lo normal, pero en otros casos no, ¿no? Dependiendo del tipo de reacción. Puede darse el caso de que persistan días o semanas, pero a veces el paciente queda sensibilizado. Por eso hay que explicarle de que no debe aplicarse en una segunda oportunidad. Soy alérgico a esto. Desensibilización. O sea, aquí hay que explicarle al paciente que es alérgico a ese producto y que no deben ponerle, ¿ya? Desensibilización. Si es imprescindible administrar un medicamento a que una persona es alérgica, se puede realizar una desensibilización o inducción de tolerancia. Consiste en administrar dosis pequeñísimas en intervalos variables, casi siempre de 30 a 40 minutos a lo largo de varias horas.
puede costar días hasta llegar a la dosis necesaria. Esto no, muy pocas veces se hace eso, la verdad que no. Una vez conseguido esa reacción, no debe interrumpirse el tratamiento hasta completar el ciclo recomendado. Si pasado un tiempo vuelve a ser necesario el mismo fármaco, ya debe hacerse de nuevo una desensibilización. ¿Se dan cuenta de todo ese trabajito? Yo creo que si el paciente necesita de emergencia, mejor colocar otro tipo de medicamento al cual no es alérgico el paciente, ¿no? Solo debe intentarse en casos muy concretos, ¿ves? Aclaran esto, ¿no? En aquellas personas en las que no hay alternativa de tratamiento. Solamente en esos casos, ¿me entendieron? Pero si hay posibilidad de colocar otro medicamento, entonces se le coloca nada más, no hay problema, ¿ya? Siempre en un hospital, ¿ya, chicos? Eso sí, en un medio hospitalario, ¿ya? Eso es muy importante, con el consentimiento del paciente o familia en caso de que esté incapacitado o sean niños menores. Hoy día, por ejemplo, con esto de la COVID-19, a nosotros nos han hecho firmar un consentimiento firmado, ¿no? O sea, en el cual tú das autorización para que te coloquen la vacuna, ¿te das cuenta? Entonces, eso es muy importante. Igualito en el caso de niños discapacitados o niños menores de edad, el padre tiene que dar ese consentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes son los responsables. El padre es el responsable de sus hijos menores, ¿no? El que se encarga del cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces, eso no lo olvidemos, ¿ya? Esta es la casa de unos amigos en Puno. Mira qué bonita. Hermosa, una casona inmensa. Yo me perdí en esa casa, bien grandota y antiquísima. Bien. Ahí un ratito. Ahí está. Por ejemplo, miren, chicos, ¿ven? ¿Se han dado cuenta ustedes lo importante que es esta vía? ¿Ya? A ver quiénes más llegaron con Nisha Ramos. Un ratito. Voy a anotarlas. Ya. Aguado. Araujo. Señorita Araujo. Muy bien. Después, Ramos Vázquez, la señorita. Ramos Vázquez, Fiorella. Muy bien. Max Ori. El joven Ori. Ya. Wincho Aparco. Wincho Aparco. A ver quién más llegó. Un ratito. Reina Jiménez, Ramos Morales, sí, temprano están ellas. Ramos Morales y Reina Jiménez, sí están ellas temprano. Muy bien. Ya. Chicos, Wincho está ahí, por favor. Wincho, ¿estás ahí? Buenas tardes, licenciada. Hola, Wincho. Wincho, hijita, envía tus trabajitos, ¿ya? Y estudia, pues, hijita, igualito Jiménez, ¿ya? Ya, Jiménez, ¿me estás escuchando? Estudien, por favor, póngale más empeño a su trabajo, a su estudio, ¿ya? Porque ustedes van a ser profesionales de la salud, no es cualquier profesional, así que por favor estudien, dedíquenle más tiempo a sus saberes, ¿ya? A sus estudios, ¿ya? Escúchenme, por favor. En nuestro curso de medicamentos, hoy día se abre en la plataforma la tarea, ¿ya? Hay una tarea virtual, o sea, hay una tarea con unas preguntas de biblioteca virtual. En la biblioteca virtual tú entras a las preguntitas, entras de frente a la biblioteca y ahí lees los párrafos que te dejan ahí en la zona, ¿no? Yo le indico ahí en el link y ustedes responden al punto que te estoy dejando o lo rellenan, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, también esta tarea se entrega hasta el 23 de mayo, domingo hasta las 11:59 de la noche. Ya, escúchenme, para el día, nosotros tenemos clases lunes y miércoles, para el día miércoles, a ver qué estamos diciendo, 19 de mayo, para el 19 de mayo, yo les he colgado un cuestionario de evaluación, por favor, asistan todos, ¿ya? Asistan y estudien, pues esto de la vía intramuscular es bien facilita. Estudie a conciencia y todo va a salir bien. Yo le estoy dando tiempo desde las 8 de la noche hasta las 23 horas, ¿ya? O sea, de 8
hasta las 11 de la noche. Ya 11 en punto se cierra. O sea, nada de 11:59, ya no, los 59 minutos ya no, solamente de 8, 9, 10, 11 nada más, ¿ya? Hasta las 11 de la noche. Ustedes tienen para desarrollar una hora, un intento, y salgan bien pues chicos, porque está facilito, ¿ya? Recuerden, la vía intramuscular, ¿hasta cuánto se debe administrar? A ver, en el músculo. En la zona glútea o ventroglútea. ¿Se acuerda que hemos estado conversando hasta cuántos mililitros de medicamento podemos administrar? 2 mililitros, Miss. 5 mis. Ventroglútea. 5 mililitros. Muy bien, 5 mililitros. 5 mil. Sí, hija, 5 mililitros, ¿ya? Muy bien, joven. 5 mililitros, ¿ya? Entonces, es muy importante. ¿Y en la zona deltoidea cuánto? A ver, ¿cuántos mililitros? 2. 2. Ya ve, Gastelú ha escuchado muy bien, ya ve. Eso es muy importante. Cuando usted está presente en la clase, ahora, repasen porque yo les dejo ahí la separata informativa. Ustedes la pueden bajar, la imprimen y la estudian, ¿no? Entonces, es una cosa muy práctica, nada más que ustedes sigan estudiando, reforzando. Y esto es bien interesante porque esto va a ser hijos del pan de cada día, ¿ya? En su trabajo. Así que dediquen un poquito más y practiquen pues en casa. Ya les dije a ustedes con una manzanita, con una naranjita o una mandarinita, una jeringuita la llenan. No necesariamente con suero, porque es solamente una práctica cómo colocar el ángulo, cómo aspiras y, nada, y luego colocar el medicamento. Es una práctica libre, ¿no? Que ustedes para que vayan adquiriendo la habilidad con la guía que tienen acá, ¿ya? Vean los videos que les cuelgo ahí en el internet, en la plataforma. Espero que los estén viendo porque ahí están bien explicaditos. Véanlos, por favor, ¿ya? Y bien, manteniendo siempre la bioseguridad, es lo principal en todo esto para la administración de los medicamentos. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden eso, no lo olviden. A ver, ¿en qué casos se indica la administración de medicamentos ventroglútea? ¿En qué? ¿En adultos, jóvenes o niños? A ver, ¿en quién? Ah, ya ve, eso puede ser pregunta de examen, ¿ve? Entonces, recuerden que hay zonas en las cuales ciertas técnicas son especialmente para niños y otras para adultos, ¿no? Ahora, recordando un paciente adulto mayor que esté muy flaquito, caquéctico, que ya les expliqué lo que significa eso, que el paciente pues prácticamente no tiene la presencia de músculo así como tiene la gente joven, ¿no? O sea que sus músculos están muy disminuidos y está muy delgado. Entonces, eso va a dificultar la inyección, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientitos tenemos que buscar otra forma de administración intramuscular. Por ejemplo, podemos ayudarnos haciendo así un bultito, ¿no? Como un pellizquimiento para poder administrar el medicamento. Y el tamaño de la aguja también, ¿no? Ahora, si es un paciente gordito, a ver qué, Max, a ver, dime, ¿cómo harías con un paciente gordito? Oré. A ver qué dice Araujo. En un paciente gordito, les toca un paciente obeso, ¿ya? Que está bien gordito. ¿Cómo le van a administrar el medicamento vía intramuscular? ¿Qué técnica hay para administrarle a ellos? ¿Ya ve? Esto es bien importante. A ver quién responde. Habíamos dicho nosotros que tenemos que buscar una aguja más grandecita, ¿no? Lógico. Porque si yo busco una aguja chiquita, el medicamento se va a quedar en el tejido celular subcutáneo y eso no queremos porque la vía es intramuscular. Y si se queda en el tejido celular subcutáneo, va a producir un absceso en el paciente. Esa debe de ser una complicación seria. Entonces nosotros tenemos que apretar bien, cuando vamos a administrar, limpiemos bonito toda la zona y apretemos bien el músculo hacia abajo, el tejido subcutáneo, de tal manera que podamos llegar cómodamente al músculo. Es muy peligroso que se quede el medicamento en el tejido graso, ¿ya? Porque eso va a traer complicaciones posteriores.
Eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿ya? Debemos tener presente toda nuestra bioseguridad, su lavadito de manos, la preparación de su medicamento, tener la asepsia posible en todo momento de tu técnica. Eso significa, la asepsia es no contaminar, ¿ya? Entonces, una adecuada eliminación de los elementos punzantes y cortantes, o sea, de las agujas, con una aguja a cargo y con otra administro, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando tú cargas con una aguja ya se está perdiendo el filo de la aguja. O también cuando tú vas a administrar, si lo haces con esa misma aguja, si el medicamento es irritante, va a quedar medicamento a lo largo de la aguja y cuando tú lo coloques en el músculo del paciente vas a causar irritación, ¿te das cuenta? Por eso mejor se cambia de agujita, ¿ya? Entonces, porque van a haber diferentes tipos de medicamentos que tienen diferentes cuidados que debemos tener presente en su administración, ¿ya? Entonces, esos son tics que no debemos olvidar, ¿ya, chicos? Ahora, si es a ver, ¿qué les dije si es un medicamento aceitoso, oleoso, o sea, tipo aceitoso? ¿Qué debo hacer antes de administrarlo? A ver. Disculpe, ¿se puede administrar con suero fisiológico si es un medicamento aceitoso? No. Un medicamento aceitoso, combinarlo con suero fisiológico no es recomendable. Generalmente los medicamentos aceitosos son solitos nada más, se administran solo porque en la vida se va a poder mezclar adecuadamente con un suero fisiológico. El suero fisiológico se utiliza muchísimo para preparar medicamentos que vienen liofilizados, o sea, que vienen en polvito y que tenemos que volverlo líquido, ¿no? Disolverlo, ¿ya? En esa preparación de solución. Entonces, o también puede ser con agua destilada o bidestilada, ¿ya? Pero el suero fisiológico ayuda muchísimo en la dilución de estos medicamentos. Pero cuando es aceitoso, de preferencia, con tu manito, tenlo en un ratito, así en tu manito, lo entibia y eso va a ser bien práctico para poder administrarlo. El paciente no va a sentir malestar, no va a sentir dolor, nada, ¿ya? Entonces, tengan presente eso, chicos. Bien, creo que tienen un curso luego, ¿no? Bien, ya saben, señorita delegada, el día miércoles 19 entren a la plataforma a partir de las 8 de la noche hasta las 11, ¿ya? Tienen una hora, un intento para resolver y a ver si pues una hora y un intento para resolver, ¿ya? Por favor. Ok, ¿ya? Nos estamos viendo, ya estamos en contacto y que tengan buenas tardes. Cuídense, a seguir cuidándonos. De igual manera, Miss. Sí, si no hay preguntas, bueno, chicos. Licenciada. Sí. Licenciada, buenas tardes. Disculpen, mis compañeras Visconte López y Cayapasa Machagüey no se han podido conectar por motivos tienen problemas de conexión. Cayapasa. Sí, Cayapasa y Visconte López. Y Visconte López. Ya. Sí. Cayapasa. Ya, hija. Y Visconte López. ¿Dónde está Visconte? Ok. Ya. Ya, chicos. Cuídense, ¿ya? Estamos en contacto. Y estudien, pues, chicos. Pónganle más deseos de aprender las cosas, ¿ya? Muy buenas. Una pregunta. Sí, dime. Quería consultarle, por ejemplo, si yo tengo una paciente que se está cuidando con las ampollas y si yo llego a no absorber el líquido, ¿puedo afectar cuando se está cuidando, puede que ella salga embarazada? Ah, ya. O sea, cuando tú me estás hablando de las inyecciones de cada 3 meses, esa inyección, ¿no? Claro, o sea, si yo tengo un paciente que tengo que inyectarle y no llego a absorber, digamos, el líquido. Todo el contenido. Ajá, sí. Ya, mira, lógico, porque siempre es muy importante tener presente en esto porque son hormonas, ¿ya? Y las hormonas ya están dosificadas, ¿no? Y estas hormonas se aplican de acuerdo al peso y la talla del paciente, ya vienen preparadas para eso.
Entonces es muy importante que administres hasta la última gotita, ¿ya? Eso es muy importante, sí, porque es lógico, no va a llegar la cantidad exacta. Es como también, por ejemplo, mira, si tú tomas anticonceptivos y tomas alcohol, el alcohol va a quitar la potencialización del anticonceptivo, ¿ve? ¿Se dan cuenta? O sea, es igual cuando si yo tomo antibióticos y tomo alcohol, lógicamente que voy a hacer perder o disminuir la potencialización del antibiótico, ¿se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, sí hay ciertos puntos en que tú tienes que tener presente, ¿ya? Muy bien. Ya, Miss, gracias. Ya, cuídense, bye bye. Nos vemos, Miss. Chao, hija.